A ver, ¿cuántos de ustedes, obviamente en una clase de 25 minutos no voy a pretender que se presenten, pero sí me gustaría saber cuántos de ustedes no trabajan en comunicación actualmente, sea interna o externa? ¿Alguno no trabaja en comunicación? ¿Directamente? Ya, bueno. ¿Quiénes han llevado cursos de psicología antes? Uno. Básicamente curso de pregrado. Curso de pregrado en psicología, curso de pregrado en psicología. ¿También? Y hay quienes sienten que están usando los conceptos de psicología en su día a día de comunicaciones. Cuando hablamos de... Hoy lo que les he traído brevemente es un estudio que hizo el Banco Mundial, que sacó hace poquito, en enero de este año, y que en realidad reconoce cuáles son las variables que a veces nos olvidamos de implementar en cosas tan simples como, por ejemplo, políticas públicas, ¿no? Entonces, es increíble cómo en términos de psicología, tanto el marketing como recursos humanos ha aprovechado muchísimo los conceptos de psicología, pero en términos de comunicaciones se aprovecha, a mi parecer, poco, ¿no? Y la idea de este curso de psicología es sacarle el jugo a todos los conceptos de psicología, pero implementados en el campo de las comunicaciones. Yo, como les decía, acá soy psicóloga social, trabajo en investigación, pero trabajo en investigación aplicada al campo de las comunicaciones, es decir, cómo a partir del conocimiento específico de los procesos psicológicos y mentales podemos llegar mejor a los públicos de interés, ¿no? Brevemente, conceptos de psicología que se les ocurren. Solo conceptos, ¿eh? No quiero definiciones ni nada. Cuando hablo de psicología aplicada a comunicaciones, ¿qué cosas creen que podemos ver en el curso? Carácter. Personalidad. ¿Qué más puede influir cuando ustedes están comunicando a alguien y esa persona va a interpretar la información? Reputación, ¿no? ¿Cómo? Reputación. Reputación, que de alguna manera es un producto después de que se han hecho una serie de procesos mentales. El producto, digamos, la gestión es la gestión de reputación, que tiene que ver con lo que percibe la gente, pero también con lo que hace la empresa, ¿no? ¿Qué más puede haber en psicología? Emociones. No es lo mismo comunicar un producto que comunicar un servicio. Aptitudes. Comportamiento. Aptitudes o actitudes. Actitudes. Comportamientos, que al final es, digamos, cómo se traduce lo que hay en el cerebro en acción. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de psicología, hablamos de una serie de procesos que están dentro, digamos, de nuestro público objetivo e incluso del propio comunicador y que va a influir en el resultado de una estrategia de comunicación, sea interna o externa, ¿no? En cualquiera de los ámbitos. Entonces, por ejemplo, me gustó mucho esto. Yo iba a traer otra cosa, pero cuando lo vi este estudio del Banco Mundial en enero, me pareció interesante porque es una buena manera de utilizar la información de psicología. Ese estudio se llama Mente, Sociedad y Conducta, está disponible en un resumen en la web, está por salir un libro un poco más amplio. Y lo que hace el Banco Mundial en este caso es indagar cómo los procesos psicológicos pueden influir en la conducta y, por tanto, cómo las políticas públicas tienen que utilizar esos procesos mentales para funcionar mejor. Por ejemplo, ¿cómo hago que la gente se lave las manos para prevenir enfermedades? ¿Cómo hago que la gente no se sobreendeude? No solo tengo que mover las tasas de interés, hay otros elementos que hay en la cabeza de la gente. Entonces, acá hay digamos, con un estereotipo clásico. Las personas tomamos decisiones racionalmente, ¿no? Entonces, en teoría, todas las personas somos racionales, en teoría todos evaluamos absolutamente todas las variables que tenemos, sopesamos opciones, analizamos información, tomamos decisiones individualmente. Probablemente sea parte de lo que están haciendo ustedes al tomar una decisión de una maestría, ¿no? No creo que su decisión de maestría sea rapidísima, sino que están evaluando opciones, están indagando, están sopesando información, están investigando mucho más y están tomando una decisión. Pero no todas las decisiones se toman con ese nivel de profundidad. Entonces, hay una serie de procesos que están influyendo. Y el Banco Mundial habla de 3 procesos. Uno, que pensamos automáticamente.
¿no? No todas las decisiones se toman con ese nivel de profundidad. Entonces, cuando alguien se hace una idea, por ejemplo, de si un banco es bueno o malo, salud, no necesariamente está tomando todas las variables en consideración. Cuando alguien se hace una idea sobre una empresa extractiva y un conflicto social específico, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Pichanaki, no necesariamente está tomando toda la información que tiene a su disposición, simplemente está pensando automáticamente porque tiene una serie de referentes, ¿no? Comentarios de terceros, porque le muestran la información de determinada forma. Entonces, no todos pensamos tomando en cuenta toda la información. 2, pensamos socialmente. ¿Cuántos de ustedes han preguntado a otras personas qué tal es la Universidad de Piura y qué tal son otras? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Han preguntado cómo es la universidad? ¿Por qué no toman decisiones de manera individual? Es más, es probable que si alguna persona conocida estudió en la universidad, ustedes tengan mayor tendencia a estudiar en la universidad, cualquier otro curso. ¿Por qué? Porque tendemos no solo a investigar con nuestros amigos o nuestros pares, sino que tendemos a hacer lo que otros hacen. No quiere decir que somos borregos y que vamos por ahí, digamos, siguiendo a todo el mundo. Pero si alguien toma una decisión, es probable que nosotros lo hagamos. Si hay 10 personas mirando el cielo, es probable que venga una onceava y se ponga a mirar al cielo. Si hay 20 personas en una marcha, es más probable que vengan un poco más de personas y se junten. Y pensamos con modelos mentales, es decir, tenemos ciertas ideas sobre lo que deben ser las cosas. Un máster debería ser así, una universidad debería ser así, una empresa privada debería ser así, una institución pública debería ser así. Y esos modelos son referentes, son estereotipos que hacen que nosotros guiemos nuestras pautas de conducta. Entonces, por ejemplo, hubo un estudio que se hizo en el 2011 en Estados Unidos, donde la gente recibía esta especie de cuponera para ver en qué momento vencía su... Hola, buenas noches. En qué momento vencía su día de pago de la tarjeta de crédito. ¿Ya? Entonces te llegaba un sobre y estaba la fecha de vencimiento. ¿Qué pasaba en ese momento? Que la gente se angustiaba por ver una fecha de vencimiento y se endeudaba con prestamistas individuales para pagarle al banco. Entonces terminaba totalmente sobreendeudada porque sabrán que los prestamistas individuales se cobran mucho más. ¿Qué hizo este estudio? Pensando básicamente en un tema de función social y evitar el sobreendeudamiento, hizo un experimento para cambiar la manera de presentar la información. Y se presentaba de manera fácil, facilitando el pensamiento automático. La gente no va a hacer el cálculo de, hoy si había prestado un prestamista y me demoro en pagar, ¿cuánto esto serían intereses? Y si me demoro en pagar el banco, ¿cuántos serían intereses? Ese pensamiento es difícil de lograr, salvo en una persona que esté totalmente involucrada con un tema. Entonces, lo que se hace en términos de comunicación es facilitar el pensamiento automático. Le doy la información de tal manera que sea muy fácil la decisión. Con esto, cambió en casi 60% la gente que dejó de pedir prestado a terceros. Entonces, tenemos 2 sistemas de pensamiento. Un pensamiento automático y un pensamiento deliberativo. En el automático, en realidad, tomamos alguna información del contexto para tomar decisiones. Nuestro marco de decisión es estrecho, pero muy rápido. Y básicamente lo hacemos porque nuestros recursos cognitivos, nuestros recursos mentales son limitados. No tenemos el tiempo de barrer absolutamente toda la información. Entonces, hay un pensamiento automático, no exige esfuerzo, se basa en asociaciones, es intuitivo, y otro pensamiento que es reflexivo. Por ejemplo, ¿qué información consideran ustedes o qué decisiones consideran ustedes que toman de manera automática? Pago de servicios. Pago de servicios. ¿Pago de servicios? ¿En qué sentido? ¿En dónde pagar un...? Exacto, ¿no? Ya tengo, digamos, llega el cliente y ya sé que tengo que pagar tanto. Entonces pagas automáticamente sin pensar necesariamente si eso era lo que te correspondía o no te correspondía. ¿Qué más? ¿Qué decisión toman automáticamente? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué voy a desayunar, por ejemplo?
por ejemplo, cuando van a un supermercado probablemente tengan algunas marcas que simplemente agarran, ¿no? Ya no necesito pensar cada vez que estoy frente al yogur, cuál de los 800 maneras de yogur hay, sino que tengo 1 o 2 y por ahí me llama la atención alguno más. En comunicación, digamos que eso es de marketing, en comunicación pasa lo mismo. Si yo soy una empresa minera, por ejemplo, no sé si acá hay algún minero o no, y yo tengo en la cabeza que las mineras tienen algunas conductas, no me voy a tomar el trabajo de averiguar toda la información posible. Es probable que tome un atajo mental y tome una decisión automática. Nuestro trabajo, en términos de comunicación, es justamente facilitar la interpretación. Es mostrar la información de manera tan fácil que facilite el pensamiento automático. Entonces, ese es un elemento central. Segundo elemento, pensamos en grupo, pensamos en conjunto. Nos gusta hacer lo que hacen los compañeros del costado. Nos gusta vestir como el del costado, aunque no lo queramos decir, ¿no? Es difícil que alguien venga con algo totalmente estrafalario porque más o menos nos guiamos por lo que hace el grupo. Y si nosotros vemos, sobre todo esto se ve mucho en adolescentes, todos son igualitos los de un grupo, ¿no? Mismo peinado, misma manera de vestir, misma forma de hablar, porque es una manera de encajar en un sector. Y por ejemplo, este estudio se hizo en varios países del mundo y se hizo un juego en un laboratorio sobre bienes que eran públicos, ¿no? que había que compartir. La teoría económica en la cual se ha basado mucha de los avances en términos, obviamente, de políticas públicas, pero también de comunicación. O sea, la gente analiza toda la información, toma decisiones, sopesando opciones. Lo que dice es, si tú tienes la posibilidad de no chambear y que chambee el otro, mejor. Eso se llama holgazanería social. Es un concepto de psicología que se llama holgazanería social. Sin embargo, parte de lo que demostró este estudio es que sí, hay holgazanes sociales, pero a la vez buscamos también cooperar. Hay cooperadores. Si yo veo que el otro coopera, o sea, si por ejemplo acá yo les digo, ¿por qué no formamos un grupo y empezamos a trabajar en conjunto algunos ejemplos, etc.? Si nadie se mueve, es probable que tenga que decirle, ¿puedes venir? Y ponerte acá. Si uno empieza a moverse y 2 empiezan a moverse, lo más probable es que el resto lo haga. En un teatro, si alguien se para a aplaudir, es mucho más probable que otros se paren a aplaudir. En un restaurante, si alguien va y se empieza a llenar, hay una cola inmensa de gente afuera, ¿no? No hay sitio, qué sé yo, pero hay una cola inmensa de gente afuera porque pensamos socialmente. Y esto pasa a nivel universal. No es un fenómeno cultural, sino es un fenómeno, digamos, universal. Quiero contar un ejemplo que pasó en Colombia, en el 97. En el 97 en Colombia, un túnel que proveía de agua, creo que a Bogotá, tuvo un colapso y la ciudad corría el riesgo de quedarse sin agua por un tiempo. Entonces, lo que se debía hacer era que la gente no consuma demasiada agua, ¿no? Que guarde agua. ¿Qué harían ustedes? ¿No? Les dicen como objetivo, oye, no queremos que la gente desperdicie el agua. ¿Qué ideas se les ocurren para hacer eso? Horarios, o sea, les dice agua de tal hora a tal hora. Bueno, enseñar formas de cómo ahorrar el agua, ¿no? Promover un consumo. Sin bañarse, cerrando la ducha. ¿Ya? Entonces, hacer una campaña educativa, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? Demandaría más tiempo. Demanda más tiempo, es cierto, la educación demanda más tiempo bajo ciertas condiciones. La gente, cuando está muy involucrada con un tema, puede aprender mucho más rápido, ¿no? Pero sí es cierto que el cambio de hábito demora mucho más tiempo. Lo que hizo el alcalde en ese momento, primero, fue decir, tenemos riesgo de tener una crisis hídrica, por favor, no cuiden el agua. ¿Qué se les ocurre que ocurrió? La gente dijo, crisis hídrica, lleno todo mis vales, mi tina, absolutamente todo, porque en realidad me voy a quedar sin agua y no quiero ser la única persona sin agua en esta ciudad. Y ocurrió lo contrario, ¿no? La gente empezó a gastar mucho más agua.
se dieron cuenta a tiempo, rápidamente, y lo que hicieron fue cambiar de estrategia. Y esta vez lo que se hizo fue, primero, enviar a algunos voluntarios, como mencionaba, para que enseñen en las zonas de mayor problema, digamos, o de mayor densidad, cómo se podía hacer, pero con gente ahí. Y luego hicieron una especie de ranking por zona. Entonces tú veías, oye, mi zona está bien o mi zona está mal. O sea, de alguna manera te formabas, eras parte de una comunidad, ya no eras tú solo juntando agua en tu casa, sino eras parte de una comunidad y esa comunidad actuaba de manera colectiva. Y además, el alcalde lo que hizo fue salir en una publicidad televisiva, bañándose con su esposa, me imagino, lo busqué en YouTube, no lo he encontrado, y enseñando que tienes que cerrar el caño cuando se está jabonando, digamos, y además decía que bañarse de 2 era mejor. Dándole un toque de humor, levantó probablemente el nivel de atención que había específicamente en la publicidad y se lograron los objetivos, ¿no? Entonces, cuando pensamos socialmente, usualmente logramos que se hagan conductas que no serían posibles si solo lo hacemos de uno. Muchas veces imitamos, por ejemplo, cosas que salen en la televisión, que salen en las novelas, qué sé yo, porque queremos pertenecer también a esos grupos. Entonces, estamos influidos por lo que hacen otros, más aún si hay un vínculo emocional. ¿Por qué si hay un vínculo emocional? Porque no es lo mismo estar, por ejemplo, con mi familia, que mi familia haga algo, que estar con unos X y que esos X lo hagan. Si yo tengo un vínculo emocional, eso va a lograr que mi conducta sea más parecida a esas personas. Por tanto, si yo soy una empresa y quiero comunicar, y quiero comunicar a mis trabajadores, si no genero el vínculo emocional, es complicado que se logre esa sensación de pertenencia. O que la gente puede actuar simplemente en función a un subgrupo y no en función a la empresa en general. Y por otro lado, pensamos con modelos mentales. Por ejemplo, esto se hizo en India el año pasado. En India se reconocen, digamos, una serie de castas por temas de tradiciones y tiene que ver también, es una mezcla entre lo social, religioso, pero hay castas que implican jerarquía social. Entonces lo que se hizo fue juntar un grupo de personas, de niños, y darles a resolver un rompecabezas. Lo que pasó en esa oportunidad fue que cuando no se da a conocer la casta, es decir, nos juntamos todos aquí y todos armamos, cada uno arma su rompecabezas, los resultados de las castas elevadas y las castas bajas fueron más o menos similares. Cuando se da a conocer la casta, pero en grupos separados, es decir, acá está la casta baja, no sé cómo se llama exactamente, acá está la casta alta, y cada uno hace rompecabezas, pero en grupos independientes, uno en esta sala y otro en la otra sala, tienen resultados menores, pero similares entre grupos. Pero si yo junto y digo, tú eres casta baja y tú eres casta alta, los resultados fueron diametralmente distintos. La casta alta tuvo resultados mucho mejores que la casta baja. ¿Por qué? Porque los modelos mentales también influyen en cómo somos. Por ejemplo, si toda mi vida me han dicho, tú eres extrovertido, probablemente si me quiero quedar callado algún día, me cueste, porque ya me pusieron en la cabeza que yo soy extrovertido. Tú eres tímido. Me provocó bailar un día delante de todo el mundo y no, pero yo soy tímido, ¿no? Tú eres malo en matemáticas, ¿no? Hay una serie de estereotipos y estigmas que se tienen y nosotros procesamos información sobre la base de esos estereotipos. ¿Qué estereotipos pueden ser relevantes para una empresa, por ejemplo? Hay estereotipos sobre la empresa privada. Hay algunos países donde la empresa privada tiene muy buena imagen. Hay algunos países, en el Perú no tiene tan buena imagen como empresa privada. No estoy hablando de una empresa en particular, como empresa privada en general. Por tanto, eso ya va a influir en cómo miran nuestra empresa si es empresa privada. Estereotipos sobre el trabajo. Estereotipos sobre el sector extractivo. Estereotipos sobre una institución pública, sobre un comunicador, sobre una psicóloga o psicólogo, ¿no? Hay una serie de estereotipos que van a influir
en cómo interpretan la realidad. Y lo que tenemos que hacer como comunicadores es conocer esos estereotipos, que al final son los elementos culturales, los referentes para poder establecer nuestra estrategia de comunicación y romper alguno de los estereotipos si fuera el caso, o aprovecharnos de algunos de ellos si lo fuera. Entonces, con estos elementos, y esa es una imagen que también viene del mismo estudio, las cosas que vamos a ver en el curso son básicamente cómo los elementos internos, psicológicos, pueden influir en ese tipo de cosas. Acá hay decisiones importantes que toman los estados y que mejoran sus resultados si toman en cuenta factores psicológicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Si toman en cuenta factores psicológicos. ¿Qué factores podemos ver, por ejemplo, en la clase de psicología? Percepción. Es básico conocer cómo funciona la percepción. ¿Por qué tenemos determinada interpretación de la realidad que no tiene otro grupo? ¿Cuáles son los elementos que hacen que yo me fije en una cosa y no me fije en otra? ¿Cómo funciona la primera impresión? ¿Cómo funciona el estereotipo? ¿Cómo funciona el efecto de halo? Hay una serie de sesgos perceptuales que se han estudiado por mucho tiempo y que en realidad, conociéndolos, podemos empezar a diseñar mejor herramientas comunicacionales para lograr la percepción que queremos. ¿Cómo funciona la percepción selectiva? No todos prestamos atención a todos los elementos. Aprendizaje, ¿cómo aprendemos? Realmente, por ejemplo, si hacemos un cómic educativo, ¿va a llegar a todo el mundo? Si hacemos una publicidad, ¿va a llegar a todo el mundo? Si hacemos un comunicado, ¿qué tipo de información se va a recordar? ¿Cuál es el condicionamiento que tenemos que usar para lograr la asociación que queremos entre nuestra empresa o institución y el atributo que queremos? Actitudes, que son finalmente opiniones. ¿Cómo se forman las actitudes? ¿Cómo se cambian las actitudes? Hay modelos de cambio de conducta basados en las actitudes, ¿no? Modelos que se han usado por mucho tiempo y que en realidad hasta ahora tienen vigencia. Personalidad, ¿cómo influye la personalidad del público objetivo que tenemos en nuestra estrategia? ¿Qué debemos conocer de su personalidad para orientar? Grupos de referencia, ¿quiénes son líderes de opinión? ¿No? ¿Por qué son relevantes? ¿Qué características tienen que tener los líderes de opinión para influir en la conducta? Y a partir de esto, identificar los procesos más bien que nosotros hacemos como comunicación, como persuasión, como engagement, y qué elementos tienen que tener esos aspectos para realmente tener un mejor enganche con el público objetivo. No sé si... Creo que ya estamos con el tiempo justo. No sé si tienen alguna consulta. He querido darles un brevísimo resumen de todas las cosas que se pueden ver en psicología. A mí la psicología me encanta, me apasiona. Y realmente creo que se pueden lograr cosas muy bacanas si tomamos en cuenta los procesos psicológicos en el campo de la comunicación. El curso de análisis de situaciones de negocio es uno de los cursos que llevarían en la maestría y tiene una importancia, pienso, relevante porque como personas que toman decisiones, ¿no?, como directivos, se enfrentan día a día a problemas, ¿no?, y tienen que decidir, no tienen más remedio. Entonces, estudiar qué pasa con esas decisiones, qué efectos pueden tener las decisiones que tomo, no es algo, digámoslo así, relevante, es muy relevante. Entonces, en este curso se estudia esto, pero no de manera teórica. Hay una parte teórica, como es lógico, ¿no?, porque se trata de una materia que tiene algunas partes, digamos, que es bueno comprender a nivel teórico, pero fundamentalmente se ven casos de empresa. Casos en los cuales directivos han tenido que tomar decisiones. En esta situación, ¿qué hago? ¿Lanzo este producto o no lo lanzo? ¿Apruebo tal campaña o no la apruebo? ¿Despido a esta persona o no la despido? ¿Formo un equipo con estas personas o con otras?
¿Le doy a tal persona esa responsabilidad o no? ¿Delego esto o no? Entonces, una serie de decisiones que se podrían tomar sin analizarla de modo completo, ¿no? Y eso para un directivo no es, digamos, no es bueno. Tomar una decisión sin analizar el problema de modo completo, seamos francos, es una temeridad, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ustedes como directivos? A ver, cuéntenme un poco. Hay una presentación, pero no soy amigo de encasillar a las personas en los PowerPoint porque, con todo el respeto que se merecen, me parecen a veces un poco pensantes. Entonces, díganme ustedes, a ver, ¿cómo definirían problema para un directivo? A ver, ustedes, a ver, díganme, porque quiero interactuar con ustedes. Si no, esto es demasiado aburrido. ¿Cómo definirían ustedes problema? ¿Qué es para ustedes un problema? Algo que nos impide llegar a una meta. Algo que te impide llegar a una meta. ¿Qué más? Un conflicto, ¿ya? ¿Un conflicto de qué, perdóname? De intereses. ¿Qué quiere decir con conflicto de intereses? Que hay de repente un tema de que no se ponen de acuerdo, no se pueden poner de acuerdo. Hay dos partes o más que ante una situación no consiguen ponerse de acuerdo y entonces tienes una situación insoluble, o sea, que se ha entrampado, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Un reto. ¿Qué quiere decir con un reto? Perdóname. Es algo que siempre se va a tener que resolver. Es algo... En sí es una situación que en un momento determinado no está resuelta, pero siempre se va a tener que resolver, siempre se llega a una solución. Sí, pero a veces habría que preguntarse, porque ustedes lo han experimentado en el día a día de su trabajo. Yo no les voy a contar aquí nada que no sepan. Ustedes cuando han pensado que al tomar una decisión resolvían el problema, ¿no les ha pasado a veces que el problema no se resolvió y que se empeoró? Entonces, ¿se resolvió o no? Lo deseable para todo problema es tener una solución, pero la pregunta es, ¿qué tan sencillo es construir una solución? Si fuese sencillo, bueno, hay problemas que son sencillos, es verdad, pero hay otros que, caracho, ¿no? Ante una situación determinada, ¿cómo puedo abordar este problema? Porque es complejo. En los casos que se ven en este curso, las situaciones son complejas, no son sencillas. Y el problema tiene muchas aristas. Les puedo poner un ejemplo sencillo. Ustedes son, digámoslo así, directores de una empresa. Esta empresa enfrenta una demanda, bueno, enfrentó hace años una demanda por el uso de un material, ¿no?, en su proceso de fabricación, que producía una enfermedad en las personas, en las que entraban en contacto con este producto. Bien, fruto de esa demanda, la empresa quiebra, se declara en insolvencia, ¿no? Bueno, como tenían otros negocios, pudieron salir a flote. Entonces, con este aprendizaje que tuvieron, fruto de no haber tomado las medidas necesarias y prevenir, ¿no?, estas enfermedades, toman una política, dicen, nosotros vamos a ir más allá de lo que la ley establece en materia de protección a nuestros trabajadores y a nuestros clientes en lo que se refiere a productos que pudiesen tener peligro para la salud. Esa es su política. Muy bien, deciden exportar a Japón y empiezan a exportar a Japón y le va muy bien. Pero entonces sale un instituto americano de investigación sobre el cáncer que publica, ¿no?, una investigación donde dice que ese material en ciertas condiciones puede producir cáncer. Y entonces, siguiendo su política, tienen que etiquetar el producto así en Japón. Y en Japón el cáncer tiene una consonancia especial. Las ventas se caen en $25 millones. La competencia no pone las etiquetas porque en la regulación japonesa no está establecido que sea así. Es más, los propios
digámoslo así, funcionarios del gobierno en Japón le dicen, oigan, ustedes están alertando exageradamente a los usuarios de este producto. ¿Qué hacen ustedes? Se ha caído las ventas en 25 millones. ¿Qué pasa cuando caen las ventas en 25 millones? ¿Qué pasa si su compañía, por X, Z razones, unos clientes que tenían le dejan de comprar? ¿Qué pasa? ¿Qué piensan? ¿Ya no necesitan el producto o le están comprando a otros? Obvio. Si no te compran a ti es porque le están comprando a otros. ¿Y entonces qué haces? ¿Sigues con tu política? ¿O le haces caso a los funcionarios del gobierno japonés? ¿O no haces nada? ¿Perdón? Se tienen que replantear los escenarios. ¿Cuál escenario? Tendría que evaluar 2 o 3 escenarios y ver cuál es la situación más correcta a largo plazo, A largo plazo. a mediano y largo plazo. ¿Ya? ¿Y cómo lo plantearías? A veces ocurre, por ejemplo, en los casos de marcas de automóviles, ¿no? ¿Ya? Una falla y llaman a revisión de todos los carros, ¿no? Ujú. Se puede ser una de las vías que puede, digamos, solucionar un problema. Alguno. ¿Cómo plantearías escenarios? Primero tendría que conocer bien a fondo cuál es la situación y hasta dónde puedo replantear. Ujú. Hasta dónde puedo replantear. Y si veo que tengo que retroceder o tengo que hacer cosas nuevas en pos de salvaguardar mi mercado, es lo que yo haría. Ujú. ¿No? Aunque tenga que perder en ese momento algunos millones. Si voy a perder más a largo plazo, prefiero perder un poco. ¿Ya? Pero Entonces, se me ocurre que me podría sí, por supuesto, y es válido, porque has dicho bien, tengo que analizar la decisión no pensando solamente en el ahora, porque el ahora se puede resolver, pero ¿qué pasa si esa decisión tiene otros impactos a mediano y a largo plazo? ¿Qué pasa si a largo plazo me pongo en un problema peor? Porque esta política que la empresa ha formulado ha sido fruto ¿de qué? De un aprendizaje que ha tenido ante el uso de un material que ya le causó problemas y lo llevó a qué cosa? A la quiebra. Entonces, ¿la previsión que está tomando es exagerada? ¿Es exagerada? Pues no. Y otra cosa más. Yo estoy alertando en este momento a los usuarios, yo los estoy alertando porque mi producto, yo soy el único en Japón que etiqueto. ¿No? ¿Correcto? Y por eso mis ventas han caído. Perfecto. Pero la competencia, ¿qué hace? Vende lo mismo, solamente que ellos no etiquetan. ¿Es razonable que en el corto plazo se caigan las ventas? Sí. ¿A mediano plazo? A mediano plazo, no, yo pienso que no, pero ¿Se recuperarán? pienso que si la empresa está mirando realmente a mediano plazo, a mediano y largo plazo, y sabe que va a tener en algún momento con ese componente algún problema, tendría que hacer una investigación. Interesante. Estás hablando del mediano a largo plazo. Déjame escribirlo, por favor. ¿No? A mediano plazo y largo plazo. Entonces tú dices, oye, tengo que ver una investigación. Claro, porque eso si va a traer momentos en algún problema es una solución del momento. Claro. Tengo que pasar por otra que, por innovar con otros. Esto me parece muy bien. Esto a mediano plazo. Dejémoslo ahí, aquí. Pero aquí. Al corto plazo ha caído tus ventas. ¿Qué va a pasar en el mediano plazo? ¿O en el largo plazo? ¿Qué podría pasar? Que no solo caiga, sino que nadie compre. Nadie compre. ¿Y a quién le van a comprar? ¿Seguro? No necesariamente, pero sí podría pasar. Podría pasar. ¿Pero qué también podría pasar? Ustedes pónganse en los zapatos del consumidor también, del cliente. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que el consumidor piense que es una empresa responsable. ¡Ah, carambas! ¡Qué bien dicho! Pone toda la información que necesita nuestro consumidor. Entonces, a mediano plazo,
¿En quién vas a confiar más? ¿En esta compañía o en esta compañía? Entonces, por lo tanto, esto es una situación momentánea, que si sé manejarlo por la comunicación, podré revertirlo a mediano y largo plazo. Porque vendemos lo mismo. Por supuesto, vendemos lo mismo. ¿Se dan cuenta? Claro, lo que pasa es que el pánico se entiende, porque si yo en un mes o dos cayeron las ventas 25 millones, eso no es cosa de broma. Porque ¿quién te va a llamar al teléfono? El gerente general, ¿no? O el gerente de línea, tú. ¿Y qué te va a decir? ¿Qué hacemos? ¿Y qué le puedes decir tú? Bueno, recemos. Está muy bien, ¿no? Pero oye, trabaja. ¿Y qué significa trabajar? Por ejemplo, trabajar en comunicación. ¿Para qué? Yo vendo lo mismo que ellos. El peligro que tienen aquí es el mismo, pero ¿quién está actuando más responsablemente? ¿Él o ellos? ¿Nosotros o la competencia? Nosotros. Entonces, por lo tanto, a pesar de esta crisis, podemos hacernos acreedores de la confianza de los clientes. ¿Se dan cuenta? Es lo que muchas veces han escuchado. Transformar a veces una situación, en este caso de crisis, en una oportunidad. Claro, hay que tener la valentía de mantener la política. Porque ¿qué pasa si yo flaqueo y digo, no, mira, estoy perdiendo, borro aquí, me quedo como ellos, ¿no? Sin etiqueta? Claro. ¿Qué puedo pensar? Si digo, mira, no, ay, hemos perdido 25 millones, quito mejor la etiqueta. Bueno, los clientes, por ejemplo, que, oye, antes etiquetaban, ahora no. ¿Qué se van a preguntar? ¿Qué pasó? ¿Por ahí a alguno le da cáncer? ¿Y qué pasa? Pero además, ¿quién más les preocuparía? Porque está bien, el cliente aprende, ¿no? Dice, oye, estos etiquetaban y ahora no. ¿Qué pasó? Quizás el efecto, no sé. Sí, me estoy jugando un poco en la confianza. Acá pasa algo raro. Pero, ¿dónde el impacto va a ser mayor? Porque, ¿qué estoy diciendo al interior de la organización al hacer esto? Al interior de mi organización, de la empresa. ¿Estoy comunicando algo, sí o no? ¿Qué estoy comunicando? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Falta de ética solamente? ¿Falta de ética solamente? Mantengo mis principios. ¿Qué pasa? ¿Qué le estás comunicando en materia de esa política que tú estableciste y que señalabas como uno de los pilares para que, ¿no?, la compañía se desarrolle sosteniblemente? ¿Qué ha pasado? Muy bien. Bueno, la política está muy bien, pero ¿sabes qué? Es letra muerta. Es letra muerta. Y eso a nivel interno, la gente que trabaja en nuestra compañía, ¿se enterará o no se enterará? Por supuesto. Y a mí, personalmente, no sé ustedes, me preocuparía muchísimo que estas personas tengan un aprendizaje negativo. Porque los mandos van a confiar en los de arriba. Oye, mira, ¿no? Sí, muy bonita la política, sí, nos preocupamos, excelente, pero mira, hay un problema, un riesgo, y resulta que la prevención al cliente, al consumidor del producto, les importa un pepino. ¿Se dan cuenta de eso? A veces uno piensa que solamente comunica hacia afuera. Con tus decisiones comunicas también hacia adentro. Y a veces el daño puede ser mayor hacia adentro que hacia afuera. Y así se puede importar un pepino también muchas cosas. Por supuesto. ¿Se oye? ¿Qué seriedad hay detrás de esto? Miren que es un caso muy sencillo. Unas, digámoslo así, sencillas y banales etiquetas. Sin embargo, detrás de esa decisión tiene que haber mucho análisis, porque de lo contrario puedo tomar una decisión que termine impactando negativamente en mi organización. Lo que yo me he dedicado a construir por años a través de sólidos principios, los puedo acabar por malas decisiones, ¿no? Entonces, en este curso, ¿qué vemos? Vemos esto, problemas y decisiones. Un problema necesita, ¿no?, una solución, pero cuidado, no siempre la solución puede ser la correcta, y ahí es donde tienen que tener cuidado ustedes, porque
si no es la respuesta al problema, las cosas se pueden empeorar. ¿Puede ser razón como el caso de Pello Brailar? Cuéntanos la situación. Fue de que un cliente fue, digamos, no fue bien atendido por la cuestión de Brailar, que ve el tema de Peugeot, y desencadenó toda una crisis que obligó a la matriz Peugeot a intervenir en el problema. Por supuesto. Mira, yo no conozco mucho de esto, pero digamos de este caso específico, pero hay situaciones, les puedo contar una situación que a ustedes les puede parecer irrisoria. En Estados Unidos, cuando sacaron bueno, eso fue a finales de los 90, si no me equivoco, sacaron el nuevo modelo Pontiac, si no me equivoco que lo hace General Motors. Entonces, uno de los que compró la unidad, una de las nuevas unidades, le dirigió una carta, ¿no?, a la fábrica, al más alto directivo de la fábrica. Le decía: estimado señor, le escribo, ¿no?, voy a resumir un poquito esto porque es una anécdota un poquito larga, ¿ya?, pero le escribo porque tengo una preocupación. Mire, por si acaso esto no es broma, le dice, pero le cuento que en mi familia, ¿no?, con mi esposa y mis hijos, tenemos una costumbre. Cuando cenamos, a veces nos gusta tomar helado. Y entonces yo soy el que los compra. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando voy al supermercado y compro helado de vainilla, me subo al carro y no prende. Cuando elijo helado de otros sabores, no pasa esto. Sé que a ustedes les puede sonar a risa, pero esto es lo que me pasa. Les pediría, por favor, me ayuden. Fulanito de tal, firmado. ¿Qué creen que pasó con el que recibió y leyó la carta? ¿Qué piensan que hizo con la carta? O les pregunto, ¿ustedes qué harían con la carta? ¿Qué harían con la carta? Más o menos es así, en ese tenor. ¿Qué harían ustedes con la carta? Les ha llegado esa carta a su escritorio y la leen, ¿no? Y ustedes son los gerentes, ¿no?, de comunicaciones de la compañía. ¿Qué hacen? ¿Qué harían? A ver. ¿Perdón? ¿De qué prueba? ¿Comprar helado de vainilla en un Pontiac? ¿Qué creen que pasó con esa primera carta? ¿Saben dónde acabó? ¿Saben dónde acabó? Pues no, que no hay tacho de basura. Acabó en un tacho, ahí está, en la esquina. Acabó en un tacho de basura. Pero el señor era persistente. Mandó una, creo que no me acuerdo cuántas mandó. Hasta que por esas cosas de la vida le llegó a uno de los gerentes de fabricación. Pues era ingeniero. Por algo será. Le dio la cara y dijo: oye, aquí esto hay que prestarle atención. Llamó a uno de sus subordinados y le dijo: mira, contáctate con el señor y quiero que estudies el problema a fondo. Pero jefe, esto es una ridiculez. Estudia el tema a fondo y luego me lo reportas. Se fue a ver al caballero y salieron a comprar helado de vainilla. Y entonces él estudió todos los pasos que hacía. Y, oh sorpresa, descubrió el problema. ¿Cuál era el problema? Entre comillas, evidente para algunos, él, experto en mecánica automotriz, para otros no. ¿Qué resultaba? Que los helados de vainilla eran los que estaban más cerca de la caja registradora. Al comprarlos, el tiempo de la compra era más breve que en los otros tipos de helados. Por lo tanto, cuando se subía y prendía el carro le daba la llave y no prendía. ¿Por qué? Porque había unos gases remanentes en los cilindros que no permitían que el dispositivo del carro diera el visto electrónico para que prenda. Entonces, de esa manera descubrieron una falla en el Pontiac, de la cual ellos no tenían conocimiento. Entonces, con esa observación, rediseñaron el sistema. Y entonces, en premio, cuenta un poquito la empresa, ¿no?, le quedaron en obsequiar un Pontiac nuevo cada vez que lancen la nueva edición, ¿no?, al señor, ¿no?, al señor de los helados. ¿Cómo atendemos, por ejemplo, este tipo de cosas que nos llegan a nuestros clientes? ¿Las tomamos en serio? ¿Vamos a fondo? Oye, no, es algo que debe ir al tacho de basura, sí, pero ¿y qué pasa si es un tema importante? Y creo que ahora hay que tener mucho más cuidado con el tema de las redes sociales, que ahora potencializan sin problema, ¿no?
¿Por qué? Depende si el afectado es una persona que tiene más influencia, ¿no? Como un influenciador, por ejemplo, ¿no? Sí, por eso cuando yo veo la solución de un problema debo tener mucho cuidado. Ustedes saben que ahora hay toda una teoría de las famosas partes interesadas o stakeholders. Y hay un grupo ahí que se conoce como los generadores de opinión y conocimiento. Es cierto, es una persona que de repente, oye, para mí me puede resultar irrelevante. Sin embargo, en algunos círculos de la sociedad, esta persona puede tener un impacto masivo y puede ser demoledor. De eso es demoledor. ¿Qué hacen con la reputación de una compañía? La traen abajo en cuestión. Bueno, ustedes hace poco han visto un caso de comida rápida, ¿no? No les tengo que dar. Por supuesto. Entonces, en esto hay que hilar fino. Por eso es importante, fíjense, al momento de definir problema, que ustedes como directivos sepan que hay problemas que son operativos, y problemas que son directivos. ¿Cuál es la diferencia? Para los problemas operativos existen herramientas, o sea, para esto hay las famosas herramientas, ¿no? Mira, no sé cómo hacer esto. Bueno, acá, ¿no? Eso incluso lo puedo contratar, lo subcontrato. O tengo a una persona en la compañía que me resuelva tal cosa. Bueno, estas son herramientas, ¿no? Manejo de, no sé, software, ¿no? De tecnologías, etc. Pero los problemas directivos no se solucionan con herramientas. Y estos son los problemas sobre los cuales tengo que aplicar ¿qué cosa? Tiempo, inteligencia, trabajo en equipo, un método que me permita análisis, síntesis, definición de alternativas, evaluación de alternativas, para elegir la alternativa y para desarrollar acerca de la misma un plan de acción. Entonces, los problemas directivos no los arreglo con herramientas. Para problemas directivos no me queda más que pensar. Para problemas directivos, por eso es que es tan difícil ser jefe. Y ser buen jefe todavía es más complicado. Porque a veces uno es jefe y ya, bueno, te tocó, ¿no? De chiripa, ¿no? Pero después, ser buen jefe, caracho, ese sí es, ¿no? Un jefe que sabe, por ejemplo, desarrollar gente. Un jefe que tiene criterio para, ¿no? asignar responsabilidades a sus dirigidos. Un jefe que sabe motivar, ¿no? Que no es, ojo, cuidado que motivar es, uno puede pensar que, ¿no? Pongo aquí carbón, ¿no? Ardiente y ánimo, pasa, sí se puede. Bueno, eso está bien para 5 minutos, pero para una persona que tiene inteligencia y voluntad, oye, déjame esta cosita, ¿no? Eso está muy bien, pero luego quiero consistencia en tus decisiones como jefe. Quiero consistencia cuando veo cómo promueves, cómo delegas, cómo comunicas, cómo tomas decisiones, cómo usas el poder, por ejemplo, con la gente más débil. Ahí se conoce la calidad de un directivo. ¿Cómo uso el poder, por ejemplo, con los que menos poder tienen en las compañías, en las organizaciones? ¿Eres justo o no eres justo? ¿Desarrollas a tu gente? ¿Tu estilo es absorbente? No, es que aquí yo tengo el complejo de, ¿no? Como dicen, del tartamudo egoísta, ¿no? Todo yo, ¿no? Yo. Todo lo quieres hacer tú. ¿Y tu gente qué? Que mire. O el típico jefe que dice, ¿no? Oigan, acá por si acaso el único que piensa soy yo, ¿no? Ustedes, por favor, están prohibidos a pensar. ¿Qué le estoy diciendo con eso a mi gente? ¿Qué cosa? Que los he contratado para que hagan este tipo de cosas. Y un directivo no está para pensar. En pensar cómo enfrento estos problemas que son de día a día. Para los problemas operativos, herramientas, las que quieran. Unas mejoras que otras, unas más caras que otras. Pero para problemas importantes en las compañías, la única receta es pensar. En este curso se cansan de pensar. Y eso también es lo simpático, ¿no? Porque si no, qué aburrido, ¿no? Para darles conferencias nada más, ¿no? Lo entretenido es retarlos, que piensen, que suden,
que tiemblen. ¿Qué decides? ¿Qué haces? ¿No? ¿Lo despides o no lo despides? ¿Lanzas el producto o no? ¿Compras o no compras? ¿Fabricas o tercerizas? Decisiones, que son a las que uno se enfrenta de modo ordinario. Entonces, por lo tanto, vamos a definir problema. ¿Qué es problema? Problema, ustedes lo han dicho con otras palabras, pero problema tiene dos acepciones. Uno es cuando estamos en una situación indeseada y queremos salir de ella. Entonces, ahí me encuentro un problema. Y la otra acepción es cuando estoy en una situación buena, pero veo que puedo pasar a una mejor. Eso les pasa a ustedes, por ejemplo, cuando algún headhunter los llama y les mueve el piso, ¿no? Porque ustedes están tranquilos en su compañía y le dicen, oye, ¿no? Fulanito, fulanita, ¿qué te parece si te vienes aquí? ¿No? Mira, tengo una posición, ofrece este sueldo, tienes estas, ¿no? Y entonces uno empieza, ¿no? Que nunca mirabas y, ¿no? Ay, carancho, manda mi currículum o no, pero a ver, entonces ya uno entra en esa tesitura, ¿no? Entonces puedo estar en una situación buena, pero puedo pasar a una mejor. Y la otra excepción, que es la primera que les mencioné, es cuando tengo una situación desagradable y quiero superarla. Entonces, sobre eso tengo que tomar decisiones y por ello tengo también que ser capaz de evaluarlas, de definir criterios que me permitan a cada una de las alternativas posibles para este problema, ¿no? Para resolver este problema, que me permitan evaluarlos. Porque si no, ¿cómo decido? Si ante un problema tengo 5 alternativas, ¿cómo decidir? Si no tengo criterios de evaluación. ¿No? Importante, más que importante, clave, ¿no? Vamos a ver un poquito esto. ¿Para qué les pagan a ustedes? ¿Ah? ¿Para qué les paga un directivo? ¿A los directivos para qué les pagan? Para eso, para resolver problemas. ¿No? Dice, mi jefe, no, ya llené los formularios, muy bien, pero eso lo hace cualquiera, ¿no? No, mira, tienes este problema, ¿qué haces? ¿O qué vas a hacer? ¿O qué has hecho? Y por eso es que un directivo toma todos los días decisiones. ¿Para qué? Para resolver problemas. Bueno, ahí está la definición del problema. Tanto si lo quiero mirar desde el punto de vista positivo, cuando quiero pasar a una situación más agradable o cuando quiero salir de una que es desagradable o que no es del todo agradable. Para resolver el problema, y eso es lo que intento al decidir, tengo que, la decisión que tome, o sea, tengo que saber que la decisión que tengo que tomar tiene que ayudarme a que esa situación desagradable desaparezca o, en la otra acepción, te permita acceder a una situación mejor. Bueno, lo ordinario es que nos enfrentamos a ¿qué cosa? A que los problemas que más nos toman tiempo son estos. Estos a veces uno lo hace con la mano izquierda. Hoy venía una asistente en el PAT y me decía, no sé cómo hacer esto, profesor. Le decía, no te preocupes, lo hago yo. Porque era una cuestión mecánica, ¿no? Pero sin embargo esta persona me dijo, un minuto después, quiero que me enseñe. No se preocupe, ¿no? Ya mañana vemos y le voy a enseñar más o menos cómo se hace, ¿no? Pero eso es una cuestión, ¿qué cosa? Herramental, o sea, lo puede hacer cualquiera teniendo en cuenta, ¿no?, qué es lo que tiene que hacer con unos datos, ¿no? Pero esas son las situaciones simples. En cambio, resolver un problema directivo implica también, ¿qué cosa? Que otros colaboren. Usualmente, cuando hablamos de problemas directivos, entra el jefe, pero entran también otros, ¿no? O sea, aquí hay un conjunto de personas, algunas de las cuales me tienen que ayudar a ¿qué cosa? A enfrentar ese problema. Necesito su colaboración. Y precisamente por ello existen organizaciones. También vamos a ver un poquito acerca de la teoría de organizaciones, porque es importante para resolver problemas.
tener una teoría de organización completa, ¿no? Ustedes saben, hay una visión a veces de las organizaciones que es un tanto mecanicista, otros son modelos psicosociológicos. En esta casa de estudios apostamos por el modelo antropológico. Analizar las decisiones desde el punto de vista del modelo antropológico es complejo, es mucho más complejo que con los dos, pero es la manera apropiada de hacerlo. ¿Me voy a cansar más? Sí, pero tus decisiones van a ser 1000 veces mejores, porque estás estudiando, ¿no?, a la organización desde un punto de vista correcto, no parcial. Pues sabemos que hay personas que tienen pues más capacidades que otras, ¿no? Y esto lo demuestran al enfrentarse a problemas y resolverlos, ¿no? Saben, por ejemplo, en cada momento qué deben hacer, qué es lo más conveniente, qué toca. ¿Mm? ¿Suelto, delego o absorbo? ¿Mm? ¿Promuevo o mejor no? Y etcétera. Decimos que saben tomar decisiones. Y ahí hay un esquema básico que ayuda mucho a entender cómo es que las decisiones de un directivo no solamente tienen impacto en él, sino también en el otro. Y a raíz de esos impactos se generan aprendizajes. Esto es clave, ¿eh? Ustedes que están en el mundo de la comunicación creo que lo pueden entender mejor que otros profesionales, porque a veces ustedes tienen mucho feedback. En cambio otros, el feedback hay que buscarlo. No se da de manera me parece tan sencilla. Cuando una persona actúa y esa acción tiene impacto en otro, se dan 3 tipos de resultados. El resultado externo, que es el que se suele ver, por ejemplo, una transacción económica o una transferencia de comunicación hacia otra persona o de lo que fuese. Pero no solamente queda ahí, porque fruto de esa interacción yo he tomado una decisión como agente activo y entonces en mí se genera un cambio. Y se puede generar un cambio en 2 niveles, en lo que entendemos como aprendizaje operativo y en lo que podríamos llamar aprendizaje evaluativo o aprendizaje estructural. En el agente reactivo, que es el que recibe la acción del agente activo, también se producen cambios, porque son personas. Y aquí, por ejemplo, me parece que es oportuno tener en cuenta que la persona, esto no lo puedo explicar más ahora porque no toca, que la persona, desde el punto de vista de sistemas, es un sistema abierto que es capaz de aprender. Lo que quiere decir que me parece que es el único sistema que existe, al menos conocido, que es capaz de cambiar su regla de decisión. Si hay alguno de ustedes que conoce a gente expertos en informática y le preguntan, oye, ¿tú puedes diseñar un sistema que sea capaz de cambiar su propia regla de decisión? Te va a decir que no. Te va a decir que no. Porque no puede ir en contra. En realidad, esto de inteligencia artificial es cualquier cosa menos inteligencia artificial propiamente dicho. Entonces, tengo que tener en cuenta tanto los impactos que se producen en mí como decisor, así como los impactos que se dan en el agente reactivo. Entonces, cuando yo soy capaz de evaluar una decisión teniendo en cuenta eso, puedo tomar mejores o peores decisiones también, ¿eh? Entonces, no es nada irrelevante, ¿no? Las personas, pues en las organizaciones, en su día a día, ¿no?, lo que hacen es resolver problemas. Muchos de ellos corresponden a la rutina, ¿no?, a lo que más o menos ya uno sabe que llega. Pero otros, en cambio, revisten una complejidad y la solución no aparece evidente. No aparece evidente. Por lo tanto, hay que hacer un primer planteamiento, ¿no? Debo tomar o debo decidir de tal forma que lo que
estoy proponiendo para resolver el problema sea eficaz. Y será eficaz si es que resuelve el problema, ¿no? Pero resolver el problema significa que lo resuelve realmente, no que lo empeora, porque a veces lo empeora. Y entonces, si no es eficaz, podemos decir por qué no lo es, porque no ha resuelto el problema. Entonces aquí hay un punto que podríamos llamarle un primer criterio de decisión, que al momento de evaluar una solución para un problema, tenemos que respondernos si esta solución es eficaz o no, si resuelve o no el problema. Si resuelve el problema, entonces esa acción es eficaz. Si no lo resuelve, no lo es. Parece sencillo. Esto, que es un poquito teórico, se ve mejor en los casos. Cuando vemos casos, por eso esto es un poquito, digámoslo así, a veces un poquito abstracto, ¿no? Pero también tenemos que ver desde el punto de vista de la corrección y la eficacia. No basta que se solucione el problema. Algo sencillo. Ustedes llegan a su casa y tienen mucha sed, ahora que estamos en el verano. Entonces ven una jarra de refresco con justa la cantidad para un vaso. Entonces ustedes llegan y como están muertos de sed, se sirven y se lo toman. ¿Qué podrían haber pensado antes de beberse ese vaso? Que realmente me da calma y ¿Sí? me da sed. Por ejemplo. ¿Qué más? Si otro de la casa podría tener sed. Muy bien. Si de repente otro de la casa se había reservado eso para calmar su sed. Y entonces, ¿no? ¿Qué pasa si es el esposo? De repente hay por ahí una peleita, ¿no? Y entonces, es cierto, calmé, ¿qué cosa? Mi sed. Pero la acción fue eficaz. Pero también tiene que ser correcta, ¿no? O sea, una decisión es correcta si es eficaz, cuidado, no necesariamente. ¿Por qué? Porque has resuelto el problema, pero te puedes generar mayores. ¿Qué tal si te tomaste el refresco de tu suegra? ¿No? Entonces, no quiere decir que hayas estado envenenado, ¿no? Pero entonces te puede generar, ¿qué cosa? Problemas mayores. En cambio, por este lado, sí, efectivamente puede ser así cuando es capaz la acción que tomo, cuando es capaz de resolver el problema en cuestión sin generar otros. Por eso que al momento de definir una alternativa de solución, tengo que tener mucha, digamos, mucho análisis, mucha capacidad de síntesis. En algunos casos se hacen números porque hay que hacerlos, ¿no? No se puede tomar decisiones solamente del tuntún. Sí, hay que hacer un análisis perfecto, pero también hay una parte numérica. Y también vamos a ver casos con números. No tan complejos, pero sí. Porque tenemos que, al momento de elegir un curso de acción, intentar, ¿no?, anticiparnos, ¿no?, y ver qué consecuencias no previstas se pueden dar de manera inmediata, a mediano y a largo plazo. Si solamente tomo decisiones pensando en el corto plazo, sí les puedo decir que eso es terrible. A veces hay trabajos donde los directivos no tienen más remedio, pero ¿saben qué? Me parece que hacen un daño a las organizaciones tremenda, porque pensar solamente en el corto plazo, terrible. Es lo que hacen la mayoría de empresas, Pues las más grandes. por eso tienen los problemas que tienen, por eso tienen problemas de rotación, por eso tienen, pues, etcétera, ¿no? Hay un problema ahí en las habilidades. ¿Sí? A veces, bueno, mire, le voy a contar algo ya, pero no se lo digan a nadie. Hace unos meses estuvimos haciendo una consulta a una minera que pues tienen plata, toda la plata del planeta, ¿no? Entonces, ¿qué había sucedido? Minera de clase mundial. Habían vulnerado su sistema de control. Todas las políticas que habían establecido para resguardar
ciertos valores en la compañía habían sido transgredidos y le habían ocasionado un daño económico y de reputación a la compañía. Gente que estaba dentro de la compañía. Entonces, nos pidieron que, bueno, pues oye, a ver, ¿qué nos sugieren? ¿No? Porque habían contratado una compañía auditora y la compañía auditora les había entregado el reporte y les había dicho, mira, problema del punto de vista normativo legal no existe. Oye, pero dime algo, mi gente se ha portado mal. Pues sí, pues, pero la ley establece unas cosas y aquí no hay más. Sí, no hay infracciones. Entonces, ¿pero qué hago? Por ejemplo, reconocer eso, ¿no?, es un primer paso para darnos cuenta que una organización tiene un sistema formal, es verdad. Tiene unos planteamientos, una manera de operar, una definición de estrategia, sistema de dirección, de estructura formal, perfecto. Pero para dirigir una compañía o para dirigir un área de una compañía, no es solamente, digamos, necesario gobernar un sistema formal, la aplicación de una norma. Porque trabajamos con gente y las personas son libres. Son libres. Oh, sorpresa, ¿no? Si yo les preguntara, si ustedes les pasara una encuesta y les digo, ¿crees que eres libre? ¿Quién piensa que no es libre? ¿Hay alguien que piensa que no es libre? No soy libre. Soy fruto de las circunstancias, ¿no? El tipo de tragedia griega, ¿no? ¿Todos ustedes están convencidos que son libres o no? ¿Sí o no? Veo caritas dudosas, ¿eh? ¿Y qué significa ser libre? Se la voy a poner más fácil. Para un directivo, ¿qué significa ser libre? ¿Se han puesto a pensar alguna vez en esto? Si no lo han hecho, como profesor les aconsejo que deberían hacerlo. Porque esto no es irrelevante, es tremendamente relevante. Sobre todo cuando toman decisiones que impactan en personas. Porque esas personas también son libres. Entonces les pregunto, ¿hay alguno de ustedes que duda que es libre? ¿Y qué consecuencia tiene eso para un directivo que se sabe, caracho, soy libre? ¿Perdón? Efectivamente. Incluso dándole la contra, ¿qué cosa? A los sistemas que establezco. Porque en la aplicación del sistema yo soy capaz de decir, esto se hace o no se hace. O lo hago de una manera o de otra manera. Me cuido cuando el sistema, por ejemplo, establece niveles de control, pero en otras cosas donde no hay control, o el control es demasiado difícil, ¿qué garantiza la buena actuación de un directivo? ¿Qué garantiza? El criterio. Porque ¿qué pasa si es que la regla en realidad me impide realizar algo que va a ser para mejor? Porque también hay... Pero ahí te diría, ¿para mejor de quién? No, mejor de la empresa. De la empresa. No para la mejoría de la persona, sino Ah. de la empresa. Pero ¿y por qué si es mejor para ti? Si es mejor para ti, ¿puede darse el caso que una decisión que tengas que tomar sea mejor para ti y peor para la empresa? ¿Se da o no se da? Todo pasa en esta vida. Qué divertido. Te cuento una anécdota. Tienes un concesionario de autos, un vendedor, ya cumplió su cuota. Ya cumplió su cuota por la que le pagan el bono, ya está feliz. Quedan 4 días para cerrar el mes, viene un comprador. ¿Qué quisieras tú como su jefe que haga? Que venda. ¿Cuándo? ¿Ahora o la semana que viene? Ahora. ¿Y qué puede decir él? ¿Por qué? Porque va a pensar en este momento en lo que le conviene a él, Ya. no a la empresa. Ujú. Y entonces, ¿tú qué quisieras que haga? Lo que es mejor para la empresa, si fuera el directivo. ¿Y tú qué harías en su caso? Probablemente lo mismo que él. ¿Saben por qué les planteo estas tesituras? Porque ahí está el gobierno de las personas.
Y ahí es donde uno tiene que ser consecuente. Porque, por ejemplo, si yo tengo una manera de actuación, no le puedo pedir a los otros que tengan una, por ejemplo, tan elevada como la mía o menor. Sí. Lo que me refería es que hay sistemas, por ejemplo, en el caso de las organizaciones públicas, que lejos de permitirte avanzar, te están. A eso me refiero. O sea, en esos momentos hay que aplicar el criterio Sí, es verdad. y no guiarse de las normas. En esos casos. Sí, fíjate que no es tan solo no guiarse las normas, sino hay un principio que, voy a hacer un paréntesis chiquito, pero hay un principio que se conoce como el de epiqueia. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta palabra? ¿Alguien sabe lo que es epiqueia? Hay un principio que es el principio de epiqueia. ¿Qué significa? Que lo que has mencionado, que no se trata de ir a la ley por la ley, sino es ir al espíritu de la ley. Fíjense, los griegos cuando hablaban de epiqueia hablaban de hay que ir al espíritu de los legisladores. ¿Con qué fin? Con el fin de saber por qué razón se pone una ley. Porque de lo contrario es una letra muerta. Con esto, ¿qué estás buscando? El bien de la organización, pero cuidado, cuando se vuelve burocrática e impide la mejora de la organización, debería aplicar las cosas con un criterio que me permita que no se entorpezcan cosas buenas para las personas que, ya sea que trabajan en la organización o que se benefician de lo que la organización produce. Entonces, qué interesante es pensar a veces, ¿no? Es decir, oye, ¿yo qué decisiones quisiera que tomen las personas que dirijo? ¿Cómo entra también en sintonía las decisiones que yo tomo? De esa manera entonces seré capaz de ver, oye, qué consecuencias se pueden dar fruto de mi toma de decisiones. Porque las personas sobre las que recaen mis decisiones aprenden. Son sistemas abiertos capaces de cambiar su regla de decisión. Se dice fácil, pero es interesante. ¿De qué se trata este curso? Pues de enfrentarlos a problemas. Y hay casos peruanos, casos extranjeros de escuela de negocios, como el IES, como Harvard, ¿no? Casos también peruanos, que siguiendo una metodología, que es la metodología del caso, se van a estudiar. ¿Cómo es la evaluación? La evaluación es participación en clase porque es importante que estudien individualmente los casos, los trabajen luego en equipos y luego con el profesor lo vean en sesión. Y entonces ahí se ve cómo ustedes poco a poco van adquiriendo una manera de pensar. Porque en el fondo este curso lo que intenta es dotarlos de una estructura que les permita cada vez pensar mejor y abordar problemas directivos con más solvencia. Hay casos que tienen una parte numérica que no es complicada, porque ustedes también tienen que habituarse a despachar, ¿no?, en comités en los cuales haya decisiones donde el número tiene un peso. No pueden cerrar los ojos, por eso también hay que analizar esa parte, ¿no? ¿Preguntas? ¿Les ha quedado claro? ¿Más o menos? ¿O más menos que más? Bueno, no tengo nada más que agradecerles el momento que me han prestado su atención y bueno, espero ver alguna de estas caras en las siguientes sesiones. Muy bien.